Vamos a comenzar este tema desarrollando la mente de Cristo. Voy a comenzar leyendo 1 Corintios capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una de las mayores revelaciones que yo he recibido o que he aprendido es la siguiente, y es que yo puedo elegir mis pensamientos y puedo pensar las cosas de acuerdo a lo que yo decida pensar. En otras palabras, no tengo que pensar lo que caiga en mi mente o cualquier cosa que al momento a mí se me ocurra. No, yo decido controlar mi mente. No permito que más nadie controle mi mente. Alguien dijo que una mente ociosa es un taller de Satanás, y eso sin duda alguna es cierto. Esto fue algo que en lo personal cambió mi vida. Proverbios 23, verso 7 dice: porque cuál es su pensamiento o el pensamiento en su corazón, así es él. Se lo digo de otra manera: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, a mí me gusta, o he acuñado esa frase que alguien dijo por ahí también: donde la mente va, el hombre la sigue. Ahora, Dios está preocupado. ¿Por qué está preocupado Dios? Porque por aquello que el hombre tiene escondido en su corazón, o por ese comportamiento, esos pensamientos que el hombre de continuo tenemos en nuestro corazón. En nuestro corazón, cuando yo diga corazón, usted va a entender que le hablo del espíritu del hombre. Y cuando diga el espíritu del hombre, bueno, usted va a entender que me refiero al corazón también. El corazón, que es nuestra vida interior. Nuestra vida interior es lo que pensamos. Es decir, el verdadero ser humano, el verdadero Alfonso en este caso, está en el alma, en los sentimientos. El ser humano estamos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, y es en ese orden que debe de estar la composición de una persona. Es decir, una persona no puede ser persona si no tiene alma. No es lo mismo el alma que el espíritu. Una persona no puede ser persona si no tiene espíritu, y obviamente si no tiene cuerpo tampoco puede ser. Y como la escritura anterior dice, la manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Es por eso que nosotros tenemos que pensar acerca de lo que estamos pensando. Es tan importante para nosotros entender esto, porque si no aprendemos a llevar a cabo o llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, no viviremos la vida que Jesús, la vida por la cual Jesús murió para nosotros para dárnoslas a nosotros. Es una vida de paz con Dios, es una vida de paz con nosotros mismos, es una vida de grandiosas relaciones, de grandiosas revelaciones, es el verdadero gozo, es la capacidad de llegar a ser todo lo que Dios ha creado para que nosotros seamos, valga la redundancia. Se trata de elegir creer lo que Dios dice, es decir, de creer la verdad, más de lo que creamos a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, o lo que digan incluso otras personas o las mismas circunstancias que nos rodean. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al verso 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia habla específicamente de tres cosas que debemos hacer para desarrollar
la mente de Cristo en nosotros. 3 secretos y sus beneficios. Número 1, Colosenses 3, verso 2, en la nueva versión internacional, dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Esta es la clave, o es un secreto para poder resistir cualquier tentación. Cuando nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es decir, en el cielo no hay pecado. En el cielo está el Padre, en el cielo está el Hijo corporalmente, en el cielo se presenta el Espíritu Santo, aunque, a decir verdad, Dios en cualquiera de sus 3 personas, un Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Dios está presente en cualquier lugar al mismo tiempo. Así que nosotros tenemos un cuerpo físico. Repito que tenemos espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23. Y con nuestro cuerpo nosotros tenemos contacto con el mundo físico, es decir, el mundo natural. Y este cuerpo nos sirve para vivir este tiempo aquí en la tierra. Cuando de antemano nosotros tomamos la decisión para lo que queremos o no queremos hacer, cuando venga la tentación, ya hemos sentado una base para tomar esa decisión correcta y es más propensa a superar con éxito la tentación. Por ejemplo, antes de entrar en situaciones sociales, yo decido manejar mis pensamientos, lo que yo voy a pensar. Yo no voy a pensar lo que me invitan las circunstancias. Yo no voy a pensar de acuerdo a como alguien piensa. Hoy decido, yo no voy a chismear. Y cuando se presenta la ocasión o la tentación para que yo caiga en ese juego del chisme, yo digo, yo esta mañana yo decidí no chismear. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando cautivo mi pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Hoy yo decido, no voy a arruinar la reputación de alguien. Entonces, cuando yo tomo esa decisión, yo estoy llevando cautivo el pensamiento que yo tenía o la intención que yo tenía de arruinar la reputación de otra persona. Hoy yo decido no ofender al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pecando, haciendo las cosas incorrectas. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es una persona de la deidad y que es la persona más sensible. Podemos contristarlo fácilmente. Hoy no es el tema, pero tengo que decirlo. No voy a ofender al Espíritu Santo con mis pensamientos, porque nosotros con un pensamiento podemos ofender al Espíritu Santo. Otro tipo de tentaciones pueden requerir que tomes decisiones tales como: hoy yo no voy a comer 4 barras de caramelo, solo voy a comer 2. Hoy yo no voy a ver pornografía por internet. Hoy no voy a pasar el rato con personas que son de mala influencia. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si una persona no puede ser o no me quiere escuchar que yo soy una buena influencia para él, porque yo traigo la palabra de Dios, se supone que yo conozco a Cristo, se supone que yo vivo la vida abundante que Jesús prometió, y de acuerdo a eso puede haber una persona que no esté de acuerdo conmigo, muy respetable de parte de nosotros hacia esa persona, pero yo no voy a pasar el rato con personas que son mala influencia. Mi punto aquí es: no esperes que la tentación venga para luego reaccionar basándonos en cómo nos sentimos después que hemos sido tentados o después que hemos caído en la tentación. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, según la nueva versión internacional, Romanos 12, verso 2.
Renovar la mente es un proceso continuo. Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra para que podamos intencionalmente pensar según lo que la palabra de Dios dice. Y no podemos mantener una o dos áreas, vamos a llamarlas chatarra en nuestra vida de pensamiento, porque nos mantiene alejados de lo mejor que Dios tiene para nosotros. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos con esto, pero necesitamos progresar cada día para poder mantener nuestra mente renovada y crecer en nuestra relación con Dios. Número 3, 1 Pedro capítulo 1 verso 13, es el tercer punto, estos 3 secretos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando el apóstol Pedro aquí nos habla del entendimiento, está hablando de nuestra mente. Fortalece tu manera de pensar y tu manera de retener un pensamiento que no es saludable. Básicamente, está diciendo que necesitamos sacar toda la basura de nuestra mente fuera de nuestro camino para que podamos seguir corriendo nuestra carrera en Cristo. Podemos tener la victoria que Dios quiere que tengamos, y entonces quiere decir que estamos listos ahora para actuar, siguiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Una manera práctica de lograr estas 3 instrucciones de parte de Dios es tener una sesión de reflexión todos los días. Simplemente siéntate, medita, piensa, analiza, y luego pasa un tiempo acomodando los pensamientos de acuerdo a las Escrituras, para que ahora los pensamientos míos yo los comparo a la luz de la palabra de Dios. Para eso quiero decirte que esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. La transformación de nuestra mente en la mente de Cristo requiere de un proceso. Así que al principio no tienes por qué desesperarte. Esto requiere de un tiempo, de un proceso. Simplemente comienza. Luego pasa tiempo pensando en las Escrituras que renueven tu mente, pensando que lo que Dios dice en su palabra sobre ello es mejor que lo que yo pienso acerca de cualquier cosa. Su amor por mí, su plan por mí, cómo Él quiere que yo viva, cómo Él quiere que yo me comporte. Usa puedes usar la palabra de Dios o una concordancia temática para buscar versos que hablen respecto a esa área que tú estás peleando, que tú quieres conquistar y de la cual necesitas saber más o aprender más. Quiero animarte a que escribas tus pensamientos, a que escribas esos retos y desafíos que tú tienes en tu mente, y que los escribas en una hoja, que los pegues en un lugar visible, en la puerta cada vez que tú te levantas, cuando tú vas a la cocina, pégala en la nevera, y que a un lado del espejo donde tú te peinas, y mientras tú estás acomodando tu peinado esa mañana, mientras estás afeitándote, mientras tú, si eres una dama, mientras tú estás poniéndote bonita, si estás usando tu maquillaje, bueno, para que tú veas a un lado, mientras tanto, los pensamientos que tú estás tratando de conquistar. Y si te comprometes a concentrar tu atención en la palabra de Dios, bueno, tú ahora sabes que estás renovando tu mente con la verdad, estás sacando los malos pensamientos, entonces experimentarás la plenitud de la nueva vida que todos podemos tener en Cristo Jesús. Todo lo que se necesita es ir progresando, ir desarrollándolo y saber que nosotros tenemos que pasar de una etapa que se llama el hombre natural a otra etapa que se llama ahora el hombre espiritual. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo sucede eso si literalmente seguimos en la misma tierra? No habla de que literalmente tú eres sacado del infierno y puesto en la tierra, por ejemplo, sino que habla de un lugar en el espíritu, un lugar natural al cual tú estás acostumbrado a ver, a sentir, a percibir. Es el mundo natural.
pero ahora ha sido trasladado al reino espiritual. Vuelvo a repetir, 1 Corintios 2, 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando hablamos del hombre natural, la Biblia nos está enseñando que es una mente natural, que no ha sido todavía transformada a la mente de Cristo. ¿Qué es la mente? La mente es el centro de la inteligencia, el centro del razonamiento, es el centro de la memoria de una persona. Es decir, la mente es como una computadora que tiene, que posee un poder y valga la redundancia, una memoria ilimitada. Muestra el proceso de pensamiento en el cual cree. O sea, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si la mente está llena de maldad, inmediatamente va a haber una programación para que esa persona viva en maldad. Si esa persona fue enseñada, fue educada de esa mala manera, ahora tiene que haber una reprogramación. Lo que la mente piensa se manifiesta directamente a través del cuerpo. Los científicos dicen que el hombre utiliza solamente el 10% o el promedio, un promedio del 10% de la capacidad de su cerebro. La mente es un instrumento físico, pero tiene componentes espirituales. Y si son activados por el Espíritu Santo de Dios, la convierten en un arma muy poderosa, muy fuerte, muy efectiva, un arma que ahora está al servicio de Dios, un arma poderosa capaz de diseñar incluso cualquier cosa. Es a veces lamentable, pienso yo, que cómo es posible que una persona que no tiene a Cristo haya logrado hacer inventos que ahora son parte de nuestro diario vivir, como un teléfono, como el bombillo o el foco, ¿verdad? Y que eso lo haya hecho alguien que no tiene a Cristo. Pero lo que me llama la atención es que ver cómo alcanzó a desarrollar su mente. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? La palabra es la única herramienta que es capaz de penetrar en el alma con la verdad y la gracia de Cristo Jesús para transformar el alma. No es que ahora yo me quedo sin mente y que me ponen la de alguien más, literalmente. No me refiero a eso. Cuando la Biblia dice que tenemos ahora la mente de Cristo, es que estamos en un proceso de transformación. Repito, esto no sucede de la noche a la mañana. Es decir, es el comienzo de un proceso de transformación que viene por la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo a nuestra vida. Por medio de la palabra nosotros empezamos a ser reprogramados, sustituyendo ahora los pensamientos que eran míos, mis costumbres, mis ideas, de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra es espíritu y es vida, o es viva, tiene vida propia. Ya en una lección anterior o en un mensaje anterior, cuando hablé de la palabra en acción, hablamos al respecto. Así que si usted quiere conocer un poquito más acerca de la palabra en acción, puede buscar nuestro mensaje de palabra en acción, que está aquí en nuestro canal o en nuestro Facebook, en nuestro red social de Facebook, y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que la palabra es espíritu y es vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la palabra en acción. ¿Sí? En otras palabras, yo soy el verbo, yo soy la luz. Jesús es el verbo, Jesús es la luz, Jesús es la palabra. E inmediatamente la palabra, cuando yo la menciono, la declaro, se pone en acción y empieza el proceso de transformación. Esto requiere de una cosa muy importante, que voluntariamente yo renuncie a hacer mi voluntad y que yo obedezca la voluntad de Dios a través de su palabra. En otras palabras, debo rendir mi voluntad, mis emociones,
y al mismo tiempo el Espíritu Santo me guía y me dirige, me enseña, me corrige y me ayuda a orar, me ayuda a conocer al Padre, a Jesús, y obviamente el mismo Espíritu Santo se me revela a través de su palabra para que yo lo conozca. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas. O sea, penetra hasta la mente. La división del alma y del espíritu es la mente. Y dice de las coyunturas, es decir, las ataduras o cadenas o los lazos, y los tuétanos. Usted sabía que en los tuétanos de nuestros huesos nosotros tenemos sangre, y esa sangre se llama tuétanos, y es poderosa, dice la palabra, para discernir o para investigar con exactitud. En palabras mías se lo digo, discernir. Dice que es poderosa para discernir, para investigar con exactitud los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, los próximos movimientos o las próximas acciones que la persona va a realizar. La palabra de Dios lo puede identificar, y cuando eso sucede, inmediatamente se pone en acción y empieza el Espíritu Santo. Ahora, si yo pensaba hacer algo malo, entonces Él ahora me empieza a redarguir y me empieza a traer a mi mente ahora, que ya está alimentada con la palabra de Dios al respecto, y me dice, si yo pensaba robar, entonces ahora viene la palabra y me dice, no robarás. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces es el Espíritu Santo trayendo convicción, o sea, convicciones que me está convenciendo ahora en mi mente. Entonces ahora mi mente toma la decisión si obedezco a Dios o ignoro sus instrucciones. Lo mejor es obedecer. Déjeme hablarle un poquito acerca de la palabra y la mente del hombre natural. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando habla del hombre natural, habla de la mente, o sea, en la mente del hombre natural, que no tiene ahora la instrucción. Dice, ¿por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. O sea, aunque el hombre natural quiere entender las cosas del Espíritu, las cosas espirituales, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque aún no tiene la vida de Jesús dentro de él. ¿Cómo yo obtengo o cómo yo puedo tener la vida de Jesús? Yo tengo que reconocer que soy pecador y que todo lo que yo he hecho es malo y desagradable a los ojos de Dios. Tengo que apartarme de ese estilo de vida y tengo que invitar a Jesús a que entre en mi corazón. Es decir, tengo que tener un cambio ahora de vida. Inmediatamente que yo recibo y que yo voluntariamente decido renunciar al pecado y permitirle a Jesús que entre en mi corazón y lo recibo como Señor y Salvador, ahora empieza el proceso de transformación. La palabra es Jesús. La palabra posee el poder para transformar nuestra mente natural a la mente de Cristo. ¿Para qué? Para poder conocer, repito, a Dios. Quizá estoy puntualizando algunos detalles y los estoy repitiendo de una u otra manera, porque yo quiero, mi intención es que queden bien claro en el corazón de nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones, y que nosotros podamos tener ahora un cambio. Podamos vivir en victoria sobre todo lo que Jesús tuvo victoria. ¿Es posible vivir sin pecar? Es posible. O sea, alguien puede decir, pero Jesús no pecó porque Él era Dios. Pero todo lo que Jesús vivió aquí en la tierra, lo hizo como hombre y no como Dios. Se negó a sí mismo. Dice la Biblia que tomando forma de siervo, Él dejó su divinidad y vino a nacer como un hombre, a crecer como un hombre, a aprender como un hombre. Entonces, si Jesús pudo conquistar como hombre, nos dio el ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conquistar y vivir como Él vivió aquí en la tierra. El hombre natural
natural no se refiere al cuerpo, se refiere a el alma. Así que dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. ¿Por qué? Repito, porque no tiene todavía la vida del espíritu. Ya he explicado cómo usted puede empezar el proceso de transformación. Según de Corintios 12, del 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, hablando del apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aunque le voy a decir que Pablo sí sabía a quién se refería, de qué hombre él estaba hablando. Él no estaba hablando de el hombre físico de su cuerpo, estaba hablando del hombre espiritual que ahora él cargaba dentro. ¿Por qué? Porque él fue renovado, empezó el proceso de transformación, y ahora él está hablando misteriosamente de ese secreto, de ese hombre espiritual que ahora él conocía. Y él dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Repito, aunque él sí lo sabía, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ya está hablando aquí de un nivel muy, muy arriba de lo que al principio él conocía, ¿verdad? Todo tiene, repito, un proceso. La transformación de la mente natural a la mente de Cristo tiene un proceso, un tiempo. La palabra y la mente del hombre natural, voy a 1 Corintios 2:15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, hablando del hombre espiritual, pero él no es juzgado de nadie. La palabra en nuestra mente, en Cristo Jesús, nos levanta muy por encima de las cosas de esta vida, del nivel en el que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Es decir, andamos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos. Si vemos que no hay, nosotros ignoramos en lo natural que hay. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no hay. Pero cuando el hombre espiritual ahora está fortalecido y ahora está nutrido por la palabra de Dios, que dice que llama las cosas que no son como si fuesen, que no andamos por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra. El hombre espiritual o en la mente de Cristo no anda por lo que ve o por lo que siente, sino por lo que dice la palabra. Un ejemplo, si una persona en su cuerpo físico siente un dolor y lo empieza a declarar, entonces ese dolor se va a acentuar y se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual no está gobernando la vida de esa persona, no está dirigiendo y no está poniendo en acción los recursos espirituales que Dios nos proveyó en su palabra, a través de su palabra. ¿Cuál es la provisión de Dios para un dolor? Bueno, Jesús en la cruz del Calvario llevó mis dolores, mis enfermedades, y por su llaga yo he sido sanado. Ejemplo, hace unos días atrás, por la noche, tiene que como 3-4 días aproximadamente, yo empecé a sentir por la noche un dolor aquí en esta parte del pecho, pero era un dolor fuerte. Al inicio, bueno, yo sentí el dolor, pero uno de los secretos que yo he aprendido y que yo he vivido, no solamente en esa ocasión, sino en otras ocasiones en que he sido atacado con dolores en mi cuerpo físico, es que yo nunca digo me duele. Yo siempre declaro la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual que hay dentro de mí ahora conoce la palabra de Dios. Y yo vivo de acuerdo a lo que Dios dice y no a lo que yo siento, a lo que yo pienso o a lo que puede estar pasando en lo natural. ¿Qué dice Dios al respecto? Envió su palabra y nos sanó. Entonces yo digo, este dolor está aquí, pero yo digo, en el nombre de Jesús, Él envió su palabra y me sanó y me libró de todo dolor. Todo dolor en la cruz del Calvario, Jesús llevó mis dolores, mis enfermedades, y por su llaga he sido sanado. Inmediatamente yo empiezo a buscar las promesas de Dios en la Biblia, que hablan
de protección, de enfermedad, y el diablo viene con ideas. Ahora sí te va a dar un infarto, ahora sí te vas a quedar, estos son tus últimos días, empieza a hacer tu testamento, empieza a prepararte, porque ahora sí, deja para el hoyo, deja para la, ¿cómo le llaman aquí? La urna, le llaman aquí, ¿no? Entonces, si tú empiezas a hacer ese tipo de provisiones, mira, te aseguro que la siguiente semana ya tomamos café a tu salud. No hay otra, ¿sí? Pero más sin en cambio, si el hombre espiritual está nutrido con la palabra de verdad, la palabra de Dios, y has empezado a desarrollar la mente de Cristo por la palabra, dice la Escritura, 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, yo voy a ver qué dice la mente de Cristo, qué es lo que está guardado en esa mente. Recordemos que nuestra mente ha sido alimentada por la palabra de Dios. Y una vez que mi mente ahora tiene versículos en la palabra de sanidad, de prosperidad y de protección en ese sentido, ahora yo digo los versos de la palabra de Dios, es decir, yo empiezo a declarar, porque dice en Romanos capítulo 10, por ahí del verso 8 al verso 10, dice, ¿más qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu hombre espiritual, en tu corazón, en tu espíritu. Dice, para que la cumplas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para que la declares, para que la hables, la profetices, la proclames y la creas, además de todo. Entonces, como es la palabra que Dios dijo y es la voluntad de Dios, algo empieza a suceder. La palabra se pone en acción, se pone en movimiento y el dolor se va. ¿Sí? Ahora hay otros recursos. Dices, bueno, necesito ayuda. ¿Qué hice yo? Yo nunca dije me duele. A nadie le dije me duele. Y las personas vienen y de repente quienes te conocen bien pueden ser usados para que tú neutralices tu fe. Porque te dicen, ¿qué te pasa? No, todo está bien. Porque hay veces que no puedes ocultar o negar que tienes un dolor. No le hables a alguien que no tiene fe para que te ayude. Tú tienes que buscar un colaborador, alguien que tú sabes que camina en fe y que es una persona que va a unir su fe con la tuya, y entonces ahora va a ser, yo le llamo una bomba de fe. O sea, tú potencializas tu fe con la ayuda de otro. ¿Está alguno? Y tengo versos para probarlo. La Biblia dice, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y en la oración de fe, ungiéndole con aceite, el enfermo sanará. O sea, le impone las manos y oras, echando fuera todo dolor, todo malestar, todo aquello que te está incomodando en tu cuerpo físico. Y ahora, como es la palabra de Dios y es lo que Dios dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿A qué anuncio tú vas a creer? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio de salud? ¿Tú le vas a creer a Dios o vas a creer lo que dicen las circunstancias? ¿Vas a creerle a Dios o lo que dice el diablo? ¿Vas a creerle a Dios o incluso lo que el médico dice? Yo prefiero creerle a Dios y a su palabra. Yo no sé qué anuncio tú vas a creer. Este pasaje que acabo de leer quiere decir que todos los hijos de Dios que han confesado que Jesús es su Señor y su Salvador, ahora poseen o pueden poseer la mente de Cristo. Entonces esto significa que ahora deberíamos de pensar como Él piensa, mirar como Él mira, evaluar como Él lo hace y ser transformados a la manera de Jesús. Tenemos ahora la mente de Cristo. Recordemos que estamos en un proceso y en el proceso hay alguien que te puede ayudar y que está siempre cerca de ti. Se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, dice la Biblia. Él nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos hace saber las cosas que han de venir, nos recuerda la palabra. Quizá tú digas, no, pero es que yo no recuerdo las cosas. Bueno, eso era tu mente pasada. Pero si ahora tú tienes la mente de Cristo, te vas a sorprender cuando empieces a aprender versículos de la Biblia de memoria. Y vas a decir, wow, yo antes no me sabía ni un verso. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todos los recursos espirituales, la palabra, lo que hemos de decir. ¿Cómo yo me doy cuenta que
que mi mente está siendo transformada, porque aún hay un pensamiento en mi mente que me dice que no se puede, pero la palabra me dice, todo, al que cree todo es posible. ¿Qué anuncio tú vas a creer? ¿Lo que dice tu hombre natural o lo que dice tu hombre espiritual? Repito, Pablo tenía siempre ese conflicto cuando él estaba en esa transición de la mente natural a la mente de Cristo. Romanos capítulo 7, lean. Los últimos versos son trascendentales para esto que le estoy diciendo. Decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y él se da cuenta de que el hombre natural pelea con el hombre espiritual. O sea, era una pelea Pablo contra Pablo, Pablo espiritual contra Pablo natural. Y todos peleamos así. Todos peleamos así. Entonces, voy a usar una expresión muy chabacana, quizá muy vaga, pero va al caso. Si yo tengo dos perros y que viven conmigo, uno se llama espíritu, el otro se llama alma, uno se llama espíritu, otro se llama carne, ¿qué perro va a estar más fuerte? El que coma más, el que yo alimente más. Ahora, ¿a quién tú tienes que alimentar más? Al espíritu y no a la carne. Dice la Biblia que no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Antes bien, trayendo cautivo todo pensamiento. Repito lo que dije al principio de esta lección. Dije que yo puedo controlar mis pensamientos. Yo puedo controlar qué pienso y qué no pienso. Así que yo voy a pensar no como yo quiero pensar, sino como pensaría Jesús. Porque recuerde que estamos siendo transformados en nuestra mente. Tenemos ahora la mente de Cristo en medio de un proceso. La mente, repito, es una computadora que si es conectada con el Espíritu Santo va a producir las soluciones o va a traerlas a luz, las soluciones del reino de Dios, de su palabra. Muchos no hemos comprendido lo que significa traer cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Se lo explico de esta manera. Yo quiero quiero fornicar, quiero adulterar. La palabra me dice, los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Y yo decido en el medio, ¿qué obedezco? ¿Qué voz yo obedezco? Recuerda, yo no sé, seguramente usted ha mirado en alguna oportunidad una comiquita, una caricatura, una película donde sale la conciencia en forma de angelito de un lado del hombro de una persona y del otro sale la misma imagen pero en forma de diablito, ¿sí? Uno te invita a hacer lo malo, el otro te invita a hacer lo bueno. El angelito bueno te dice no lo hagas, obedece a Dios, y el angelito malo te dice tú tienes derecho a ser feliz, tú decides, no permitas que nadie controle tu vida, hazlo, emborráchate, peca, engaña a tu esposo o a tu esposa. O sea, ¿qué voz tú vas a obedecer? ¿Sí? Es de suponer que la gente que tiene la mente de Cristo obedezca lo que dice la palabra de Dios. La conexión, déjenme hablarle un poquito de la conexión por medio de la confesión de mi boca. Ya eso, repito, lo mencioné en alguna lección anterior, pero es importante puntualizarlo. Ya estamos en el proceso de transformación. Ya recibimos a Jesús. Ahora la palabra tiene que abundar en mi corazón, mi espíritu. Pero mi boca tiene que confesar esa palabra. Debemos estar conscientes que la victoria o la derrota del creyente no depende tanto de lo que Dios puede hacer a mi favor, incluso ni tampoco depende de lo que el diablo puede hacer en mi contra. Todo dependerá de lo que yo confieso cada vez que abro mi boca. Repito, Romanos capítulo 10, verso 8 al verso 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, aquí.
y en tu corazón, en tu espíritu. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, ¿qué vas a confesar? Aquello por lo cual tú estás peleando la buena batalla. Si tú estás peleando por las finanzas, tú no vas a decir no hay, no tengo. Y aunque en lo natural tú no tienes, pero vas a la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, si esa es la palabra de Dios, yo tengo que decir la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algo sucede cuando tú dices lo que Dios dijo. Te pones de acuerdo con Dios y Dios se pone de acuerdo contigo. Entonces, si tú dices no hay, Dios no puede obrar. Aunque Él quiere bendecirte y ya Él dio provisión para tu bendición, no, la bendición se detiene y se estanca. ¿Por qué? Porque tú la detuviste. No fue el diablo, pero tampoco fue Dios. Fuiste tú por medio de tus palabras. Porque tus palabras ahora tienen una acción, tienen una consecuencia cada vez que tú abres la boca para decir cualquier cosa. Por eso, amado amigo, amado hermano, yo te invito a que antes de abrir la boca, tú pienses qué vas a decir. Y si lo que vas a decir te contradice o te contraria, mejor no digas nada. Es mejor no decir nada a decir algo que va a bloquear tu bendición. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice el verso 9, que serás salvo. Pero lo parafraseamos de esta manera: si confesares con tu boca que Jesús es tu proveedor y tú crees en tu espíritu que Dios ya dio la provisión para tu provisión, tú serás recompensado con lo que Dios tiene en el cielo para ti. Es decir, empiezas a llamar las cosas que no ves, pero que ya en tu espíritu tú las ves y tú las crees porque Dios dijo. Simple y sencillamente porque Dios dijo. Tenemos que, eso se llama el desarrollo de la fe a través de la palabra. Y otra cosa muy importante y muy puntual, que no quiero terminar sin decírtelo: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios tú la repites y la dices y la escuchas de tus propios labios, tu fe va a empezar a crecer. Vas a empezar no a vivir en la fe tuya, sino ahora en la fe del Cristo que vive dentro de ti. Verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. O sea, en tu espíritu tú lo tienes que creer. ¿Para qué? Para que se cumpla. ¿Para qué? Aquí habla me llama la atención la palabra justicia. Tú tienes que examinar y revisar que estés caminando en justicia. Si estás haciendo algo que es injusto, tú tienes que eliminar la injusticia de tu espíritu. Es decir, si tú estás haciendo cosas que son injustas, tú no puedes operar en fe, tú no puedes caminar en fe y mucho menos recibir las promesas de Dios. ¿Cómo yo me justifico con Dios? Bueno, por medio de su palabra. Voy a la sangre de Cristo. Si necesito perdón de pecados, yo voy a la palabra, a la sangre, y le pido a mi intercesor, que se llama Jesús, que interceda ante el Padre por mí. Y después dice: con la boca se confiesa para que se cumpla. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que se cumpla. Mas nosotros ahora no tenemos ya, el hombre natural no está ya en acción. Tú tienes que vencer al hombre natural. ¿Cómo lo vences? Repito y termino diciéndote: por medio de la palabra en tu boca. Todo lo que tú digas te será hecho. Todo lo que tú hables tendrá consecuencias importantes. Todo lo que tú digas lo verás realizado, sea bueno o sea malo. Así que yo te aconsejo y te recomiendo que si hables de acuerdo a las palabras
que Dios habla. Yo soy tu amigo, el pastor Alfonso Sarabia. Hoy el tema, desarrollando la mente de Cristo. Nos vemos la próxima semana y espero que sea de bendición para tu vida. Y si en alguna parte tú te quedaste sin comprender, bueno, te invito a que estudies este mensaje y que lo vuelvas a escuchar o a mirar y que lo compares con tu Biblia, con la palabra de Dios, para tu bendición y tu edificación. Dios te bendiga. Saludos de parte de la iglesia Maranata Coro. Nos vemos la próxima semana.